buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Hoy vengo con una estrategia para la temporalidad de 5 minutos, aunque ya sabéis que podéis hacer las modificaciones que queráis para llevarla a otro marco de tiempo, ¿vale? Vamos directos a la gráfica. Esto es todo lo que vamos a ver hoy. Vamos a borrarlo y empezar desde cero porque hay aquí bastantes cosas que configurar. Después también, aparte de mostrar la estrategia, lo que vamos a hacer es un backtesting de unas cuantas operaciones para ver qué tal se comporta. Vamos directos a la pestaña de indicadores. Aquí tengo varios elementos en favoritos, pero nosotros tenemos que fijarnos en este primero que pone Accurate Buy and Sell 5 minutos y también en este otro indicador que pone TFS Volumen Oscillator. Vamos a darle un clic a cada uno. Bien, aquí tenemos muchas cosas que no nos hacen falta y que configurar. Vamos a empezar por el Accurate Buy and Sell. Entramos dentro de la configuración y aquí vamos a empezar a modificar, así que ahora prestar mucha atención, ¿vale? En primer lugar vamos a quitar esta EMA de 200, también vamos a desmarcar HMA Line, seguimos para abajo, vamos a desmarcar esta otra pestaña que pone Tables o Tables, desmarcamos negociaciones en el gráfico, etiquetas de señales y cantidad, eso en la pestaña de estilo. Después nos vamos a entrada de datos y estos valores que ponen 10 y 10, lo que vamos a hacer es ponerlos en 11 y en 11. Después nos vamos a la parte final del todo y vamos a desmarcar esta última pestaña que pone Use Stop Alert. Bien, le damos a aceptar y veis que ya tenemos la gráfica mucho más limpia, solamente con lo que necesitamos, que en este caso son los carteles de Sell and Buy. Bien, vamos a configurar el indicador TFS Volumen Oscillator. Vamos a la configuración. Esto es muy sencillo. Este valor que tenemos en entrada de datos, el 7, lo sustituimos por el 10. En estilo vamos a cambiarlo un poco porque ese azul no se ve. Vamos a darle un color verde y aquí en lugar de histograma vamos a darle el formato de columnas. En nivel 0 vamos a darle un color amarillo y un segundo nivel de grosor. Le damos a aceptar y ahora sí, ahora ya lo tenemos todo configurado para proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Los parámetros para ejecutar esta estrategia son muy simples. Lo que pasa es que va a haber un ligero cambio. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos marca la señal de buy en cualquier indicador donde usamos paralelamente un indicador de tipo oscilador, pues a que acompañe. En este caso es al contrario. Para entrar en buy necesitamos estar por debajo del nivel 0 y para entrar en sell necesitamos estar por encima del nivel 0. Vamos aquí con un par de ejemplos antes de proceder al backtesting. Tenemos aquí el cartel de buy y venimos de aquí. Si os fijáis estamos por debajo. Sí es verdad que cuando aparece el cartel de buy ya estamos por encima, pero nos sirve porque venimos de abajo hacia arriba. Teniendo en cuenta que esta es la vela de confirmación, entraríamos en la siguiente vela, al cierre de vela, ahí estaría. Después ya vamos a hablar un poco sobre la gestión de riesgo, pero vamos a intentar hacerla a 1-1. Después ya la cantidad de porcentaje que cada uno ponga en sus operaciones, eso ya es algo bastante personal, pero 1-1 es importante
importante que sea 1 a 1, eso sí. El caso de Shell es lo mismo, pero al contrario. Necesitamos que el indicador TFS esté por encima. Aquí lo tenemos, cartel de Shell, y si nos vamos abajo al TFS está por encima del nivel 0. Entramos a vela cerrada y ahí lo tendríamos. También haríamos la misma gestión de 1 a 1. Bien, y ahora, como es de costumbre ya en la mayoría de los vídeos que estoy haciendo últimamente, vamos a hacerle un pequeño backtesting. Vamos a borrar todos los dibujos. Seguimos posicionados en 5 minutos y vamos a irnos atrás. Como veis, aquí este indicador también me marca unos carteles de stop loss por si los queréis tener en cuenta para poner vuestra gestión de riesgo. Yo prefiero usar la mía y no la gestión del indicador. Vamos más para atrás, un poco más. Vamos a hacer unas cuantas operaciones, tampoco muchas, sin pasarnos, ya que si no el vídeo sería interminable. Aquí estaría bien, ya que estamos en el 5 de febrero y estamos en 5 minutos. Bien, ya estamos. Ahora lo que vamos a hacer es darle al play en la reproducción por barras. Vamos a darle un poco más de velocidad a 10x para que no se haga tan pesado. Voy a ir haciendo unas cuantas operaciones y las vamos a ir viendo en tiempo real. Bueno, amigos, pues estos son los resultados, ¿eh? Vamos a ir viéndolo un poco, ¿vale? Vamos a ver que se me ha movido ahí esa. Ahí. Vamos a ir viéndolo un poco para que lo veáis. De todas formas, ya sabéis que esto es un backtesting corriente del montón. Puede ser válido más o menos para saber un poco por dónde van los tiros, si la estrategia acierta medianamente o si nos sirve al menos para hacerle un backtesting más profundo. Pero realmente lo que hay que hacer es coger una hoja de Excel, que por cierto en la descripción del vídeo tenéis una hoja de Excel para descargar totalmente gratuita, y ahí sí, lo que tenéis que hacer son 500 operaciones, 600, 700, vale, yo aquí ahora mismo he hecho 20 y pico operaciones, porque en un vídeo no puedo ponerme a hacer ahora 500 operaciones, pero vosotros sí podéis hacerlo, y además no tenéis disculpa porque lo podéis hacer en la cuenta demo de BingX. Vais haciendo operaciones en cuenta demo y vais anotando en la hoja de cálculo. Cuando logréis ser rentables, porque los números no mienten, entonces sí, entonces ahí estaréis preparados para operar en real. Antes no, y eso ya sin tener en cuenta el factor psicológico, ¿vale? Se supone que cualquier persona que esté aquí o quiera aprender a hacer trading tiene que tener el coco bien amueblado en ese sentido, ¿vale? Aquí no vale temas de ludopatía, ni de emociones, ni de cosas raras, ¿vale? Aquí estamos para ganar dinero, para intentar rascarle algo al mercado, ¿vale?
pero nada de operar por afición o por gusto o por placer. No, aquí lo hacemos como una actividad económica, como una profesión. Bien, ya he dicho eso, vamos a echar un vistazo a algunas operaciones para que veáis cómo he hecho, ¿vale? Recordad siempre que cuando nos pone el cartel de buy tenemos que venir de estar por debajo del nivel 0 como aquí, ¿vale? 1 a 1 en la mayoría de operaciones. Aquí es Shell, es todo lo contrario. Tenemos que tener por aquí las barritas por encima del nivel 0, ¿vale? Os lo voy a pasar así un poco rápido para que lo veáis, ¿vale? Luego hubo algunas como esta, la iba a poner como nula, pero al final la dejé correr porque esta era para entrar en buy, ves que cumplía perfectamente. Tenemos por debajo el TFS por debajo del nivel 0, cumplía perfectamente, pero ¿qué pasó? Que entramos en un rango, al final dejé la operación correr, incluso me saltó otra por aquí, no le hice caso porque estoy dentro de una operación, no me voy a meter en otra. Podría haber hecho una cosa, cerrar esta operación, ponerla como nula y emprender otra operación nueva, pero sería hacer un poco de trampa, ¿vale? Nosotros dejamos correr la operación con nuestra gestión de riesgo hasta donde llegue, así que en este caso esta operación de buy hubiera sido perdedora. Está lo mismo, estaba todavía dentro de la operación, ¿vale? Más o menos en el punto de cierre, así que nada, vale, seguimos viendo. Y como esa me pasó por ahí alguna más, no sé si la he pasado, ahí, esta, vale, esta es Shell ganadora y esta es la que os comento yo. Aquí entré en buy, en compra, pero aquí justamente dentro de la operación me aparece una venta, entonces yo paso de ella, ¿no? Sigo con la operación abierta que estaba, que por cierto salió también perdedora, ¿vale? Vamos con más, aquí lo mismo, lo estáis viendo, esta de buy, esta está mal, ¿veis? Por andar corriendo, esta está mal, porque esta es buy, no, esta es la de Shell, vale, que se me movió esto, me parecía a mí. Esta de, a ver, os explico, esta de buy y esta de Shell, como antes he pasado de ellas, básicamente porque estoy dentro de esta otra operación, ¿de acuerdo? Entré en esta y al final aquí justamente tocamos el stop loss, también fue fallida, de hecho por eso tenemos aquí la X, vale. Esta de buy, acertada, veis que durante la operación me saltó otra de buy y otra de Shell. Si estamos dentro de una operación hasta que no la cerremos, las demás que nos entren no hacemos ni caso, ¿vale? Vale, esta de Shell fallo, buy acertada, vale, echarle un vistazo, después vosotros le dais ahí al replay y lo veis, ¿vale? De todas formas, ya os digo, para hacer el backtesting este en 5 minutos necesitáis la versión Pro de TradingView, pero yo ya os digo, esto es un backtesting para salir del paso, para ver si es viable o no continuar con la estrategia, pues analizándola más a fondo, ¿de acuerdo? Y por los números que nos arroja, vamos a ver si llegamos al final, a ver dónde anoté yo los números, aquí, ahí lo tenemos, 28 operaciones, de las cuales 19 aciertos, está muy bien, está, como os digo, en un punto en el cual pues, se podría empezar a practicar en cuenta demo con una gestión de riesgo ya personalizada, decir, bueno, pues me voy a ceñir a esto y a esto, y a prueba y error ir probando con una gestión de riesgo que no funciona, probamos con otra gestión de riesgo, pero al menos sabemos que la estrategia tiene potencial, ¿vale? Eso es lo importante. Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? A partir de ahora, todos los vídeos que suba sobre estrategias, voy a intentar hacerle un backtesting parecido a este, aunque sean pocas operaciones, nos va a ayudar a saber si la estrategia tiene potencial para poder continuar con ella. Si por el contrario, esta estrategia que tenemos en pantalla, bueno, ahora no la tenemos en pantalla, que nos da 28 operaciones, 19 aciertos, si en lugar de tener 19 aciertos hubiese tenido 22 aciertos de 28 operaciones, entonces esa estrategia la descartamos. Algunas seguramente nos tocará ver aquí en el canal. Ya dicho esto, vamos a dejarlo por aquí. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Si es así, dejarle un like, un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y en el grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.